Mi nombre es Tobias Renner. Durante 22 años me dediqué a falsificar reliquias religiosas y vendí más de 3.000 objetos falsos a coleccionistas, parroquias y peregrinos crédulos en 6 países. Era bueno, tan bueno que ni los expertos del mercado de antigüedades de Múnich podían distinguir mis falsificaciones de las auténticas. Lo que sostuve entre mis manos aquella tarde de marzo me dejó una marca que todavía hoy puedo mostrar. No fue una herida que me hice yo, fue algo que ardió desde adentro de un fragmento de tela que yo sabía, con absoluta certeza, que era falso, porque yo mismo lo había fabricado 3 semanas antes, y lo que descubrí dentro del sobre que un anciano me entregó en Asís, un sobre que guardé sellado durante 9 años, sin atreverme a abrirlo, cambió por completo la razón por la que hoy estoy hablando contigo. Pero lo más imposible no ocurrió en mi taller. Ocurrió en un hospital de Monza, 5 años después, exactamente donde un papel doblado me había dicho que ocurriría. Caí de rodillas frente a una puerta cerrada y comprendí, demasiado tarde, lo que Carlo Acutis había intentado decirme todo ese tiempo. 9 años callé. Esta noche lo cuento todo. No nací en una familia de creyentes. Mi padre era restaurador de muebles antiguos en Nuremberg, y de él aprendí a envejecer la madera, a falsificar pátinas, a hacer que algo nuevo pareciera tener siglos. A los 19 años descubrí que esa misma habilidad servía para algo mucho más lucrativo: las reliquias. Para mí, Dios era un argumento de venta, nada más. Un hueso astillado de cabra envuelto en seda vieja, acompañado de un certificado de autenticidad que yo mismo imprimía con tintas envejecidas, podía valer 5.000 euros si decías que pertenecía a un santo medieval. Yo no creía en milagros, creía en la credulidad humana, que era infinita y rentable. Vivía solo en un apartamento sobre mi taller, en una calle estrecha del casco viejo. Cada mañana tomaba café negro mirando las herramientas con las que falsificaba la fe de otros, y dormía perfectamente bien. Mi negocio cambió en el año 2016. Empezó a llegar una demanda nueva, insistente, que yo no comprendía. La gente pedía reliquias de un joven italiano recién beatificado, un muchacho de 15 años, Carlo Acutis. Al principio me negué. No había tradición, no había mercado establecido, no había precedentes de precios. Pero los pedidos no paraban. Parroquias de Polonia, coleccionistas de Brasil, una mujer de Manila que me escribió 7 correos. Todos querían un fragmento de la ropa del beato, un mechón de cabello, cualquier cosa. Y donde hay demanda, yo siempre encontraba la manera. Conseguí fotografías de la vestimenta de Carlo Acutis, el famoso chándal, las zapatillas deportivas, esa imagen tan moderna de un santo con sudadera. Compré tela de algodón de los años 90 en un mercado de segunda mano. La corté en fragmentos de 3 por 3 centímetros. La sometí a un proceso de envejecimiento controlado con luz ultravioleta durante 40 horas y fabriqué relicarios de latón bañado en plata. Cada pieza incluía un certificado que afirmaba que la tela provenía de una prenda usada por el beato Carlo Acutis antes de su muerte en el año 2006. Era mentira. Cada palabra era mentira. Vendí 142 de esos relicarios en 4 meses, a precios de entre 800 y 2.000 euros cada uno. Pero hubo un pedido distinto, una orden que llegó en marzo de 2016 y que me obligó a viajar. Un comprador anónimo, a través de un intermediario, ofrecía 15.000 euros por una reliquia de primera clase de Carlo Acutis, sangre o hueso. La cantidad era absurda. Decidí ir personalmente a Italia, no para conseguir nada auténtico, sino para estudiar de cerca cómo se exhibían las reliquias verdaderas y mejorar mi producto. Llegué a Asís el 14 de marzo, y en mi maletín, envuelto en terciopelo negro, llevaba uno de mis relicarios falsos, el mejor que había fabricado. Pensaba usarlo como muestra, como prueba de mi nivel de trabajo ante posibles compradores de alto nivel. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, no era mi destino principal. Yo quería visitar el santuario donde reposaba el cuerpo de Carlo Acutis, para fotografiar discretamente la disposición de las reliquias, la iluminación, los sellos de autenticidad de la diócesis. Información técnica,
inteligencia de mercado, lo llamaba yo. Entré al santuario sobre las 4 de la tarde. Había unas 50 personas en silencio. El cuerpo del joven beato estaba allí, visible, con su chándal y sus zapatillas, como dormido. Confieso que la imagen me perturbó más de lo que esperaba. Yo había visto cientos de reliquias en mi vida, fragmentos, huesos amarillentos, telas raídas detrás del cristal, pero nunca un cuerpo entero, de un chico que parecía tener mi edad cuando empecé en esto. Saqué mi cuaderno y empecé a tomar notas. Temperatura del ambiente, 18 grados centígrados. Distancia del público a la urna, 2 metros con 20. Tipo de cristal. Sistema de iluminación. Anotaba todo con la frialdad de un técnico. Fue entonces cuando un anciano se sentó a mi lado. Vestía un abrigo gris gastado y tenía las manos cubiertas de manchas de la edad. Me habló en italiano, con un acento del norte que apenas entendí. Me dijo, «Usted no reza, usted mide». Levanté la vista, incómodo. Le respondí que era estudioso de arte sacro. Mentí, como siempre. El anciano sonrió de una manera que no me gustó nada, una sonrisa que parecía saber demasiado. Entonces me preguntó algo que me heló la sangre. Me preguntó qué llevaba en el maletín envuelto en terciopelo negro. Yo no había abierto el maletín, no había mostrado nada. No había manera de que aquel hombre supiera qué llevaba dentro, ni cómo estaba envuelto. Tartamudeé. Le dije que eran documentos. El anciano negó con la cabeza, despacio, y sacó del bolsillo de su abrigo un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera roja sin ningún símbolo. Me lo puso en las manos sin pedir permiso, y me dijo en voz muy baja, «Carlo dejó esto para el hombre que vendría a medir en lugar de rezar. No lo abra ahora. Sabrá cuándo. Cuando arda lo que es falso, recordará que esto es verdadero». Quise devolvérselo. Le dije que se equivocaba de persona. Pero el anciano ya se había levantado y caminaba hacia la salida con una lentitud imposible para alguien que se aleja tan rápido. Cuando llegué a la puerta para buscarlo, no estaba. Pregunté a un voluntario del santuario si conocía a un anciano de abrigo gris. Me miró extrañado. Me dijo que esa tarde no había entrado ningún anciano solo, que él controlaba la puerta desde las 2. Guardé el sobre en el maletín, junto a mi reliquia falsa. Las manos me temblaban un poco, pero me convencí de que era un viejo loco, uno de esos místicos que rondan los santuarios. Decidí olvidarlo. Esa misma noche, en mi habitación de hotel, ocurrió lo primero que no pude explicar. Saqué mi relicario falso para fotografiarlo bajo la luz del escritorio. La tela falsa, de 3 por 3 centímetros, que yo había envejecido con luz ultravioleta 3 semanas antes en Nuremberg. La conocía hilo por hilo. La había cortado yo mismo de una camiseta de algodón comprada por 2 euros. Cuando la toqué, estaba caliente, no tibia, caliente. Medí la temperatura ambiente de la habitación con el termómetro digital que siempre llevaba para controlar mis procesos de envejecimiento. 21 grados centígrados. La tela, en cambio, marcaba 34 grados, como si alguien la hubiera tenido en la mano hacía un instante, pero llevaba 8 horas dentro del maletín cerrado, en una habitación a 21 grados. Mi primera explicación fue lógica. El latón del relicario debía haber acumulado calor, pero el latón estaba frío. Lo medí, 22 grados. Solo la tela estaba caliente. Un fragmento de algodón no puede estar 12 grados por encima del metal que lo rodea. Es físicamente imposible. La transferencia térmica no funciona así. Pensé que mi termómetro fallaba. Tenía un segundo termómetro de repuesto en la maleta, un modelo de infrarrojos. Lo usé. 34,2 grados sobre la tela, 21,8 sobre el metal. 2 instrumentos distintos, el mismo resultado imposible. Me senté en la cama, confundido pero no asustado todavía. Me dije que la luz del escritorio había calentado la tela. Apagué la lámpara, guardé el relicario en el maletín y me fui a dormir convencido de que por la mañana todo estaría a temperatura normal. A las 6 de la mañana me despertó algo que no había sentido nunca. Una sensación en las yemas de los dedos de la mano derecha. Un escozor. Me levanté, encendí la luz y abrí el maletín. La tela falsa había cambiado de color. El borde, que yo había envejecido a un tono marfil uniforme, ahora tenía una mancha oscura en el centro.
una mancha que no estaba la noche anterior, una mancha de un rojo parduzco, como sangre seca. Yo no había puesto sangre en esa pieza. Jamás usaba fluidos orgánicos en mis falsificaciones porque se degradan y delatan el fraude bajo análisis. Aquella tela era 100% algodón teñido con té y café para simular antigüedad. Nada más. Acerqué el termómetro de infrarrojos. La temperatura sobre la mancha marcaba 41 grados centígrados. La habitación seguía a 21. 20 grados de diferencia, sin ninguna fuente de calor. Un objeto inerte, dentro de un maletín cerrado, en una habitación fría, no genera calor. No existe reacción química en el algodón teñido que produzca 20 grados de diferencia térmica de manera espontánea. Y entonces toqué la mancha con el dedo índice. Ardió, no de forma metafórica. Ardió como si hubiera tocado una plancha caliente. Aparté la mano de un grito y caí sentado en el suelo de la habitación. Miré mi dedo índice. Tenía una marca roja, una quemadura real, una ampolla formándose en la yema. Todavía hoy, 9 años después, esa cicatriz no se ha borrado del todo. Es una mancha pálida, ovalada, en la punta de mi dedo derecho. Puedes verla si miras de cerca. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el termómetro. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Una falsificación mía, una tela de 2 euros, me había quemado físicamente la piel. Llamé a la recepción del hotel pidiendo un médico. Cuando llegó, sobre las 7:30, me vendó el dedo y me preguntó cómo me había quemado. Le dije que con la plancha. No me creyó del todo, pero me dio una pomada. Antes de irse, miró el relicario sobre la mesa, que yo había dejado abierto. Lo miró fijamente y me dijo algo en italiano que tardé en traducir. Me dijo: «Esta tela huele a flores. ¿Lo nota?» Yo no notaba nada, pero el médico, un hombre escéptico, de unos 60 años, insistió. «Olía a rosas», dijo. Un olor intenso a rosas que salía de un fragmento de algodón cerrado en un maletín durante toda la noche. El algodón teñido con té no huele a rosas, no huele a nada. Cuando el médico se fue, me quedé solo con mi falsificación quemándome los dedos y oliendo a flores, y por primera vez en 22 años de fraude, tuve miedo de verdad. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Esa misma mañana, todavía con el dedo vendado, tomé una decisión que ahora me parece increíble. Decidí analizar científicamente mi propia falsificación. Necesitaba demostrarme a mí mismo que había una explicación racional, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Conocía a un químico en Perugia, un tal Dr. Enzo Ferrari, no el del automóvil, sino un analista de materiales que trabajaba para casas de subastas, verificando antigüedades. Le había comprado servicios de envejecimiento de documentos en el pasado. Lo llamé y le pedí que analizara una muestra textil con urgencia. Le dije que era para autentificar una pieza. No le conté nada más. Conduje hasta Perugia esa tarde. Le entregué el relicario completo, sin explicar su origen. El doctor Ferrari, un hombre meticuloso de bata blanca y gafas gruesas, tomó la pieza con pinzas y la observó bajo el microscopio. Lo primero que dijo me confundió. Me dijo que la tela tenía una composición extraña, que el algodón mostraba signos de antigüedad consistentes con varias décadas, lo cual era correcto porque yo la había envejecido, pero que la mancha central no era ni té, ni café, ni tinte sintético. El análisis preliminar de espectrometría daba un resultado compatible con hemoglobina humana degradada, sangre humana, en una tela donde yo jamás puse sangre. Le pregunté si estaba seguro. Repitió el análisis. El segundo resultado fue idéntico. Material biológico compatible con sangre humana. Grupo sanguíneo AB. Le pedí una tercera verificación con otro equipo. El doctor Ferrari empezaba a impacientarse, pero accedió. Mandó la muestra a un laboratorio asociado en Florencia para una prueba de ADN básica. Mientras esperábamos, el doctor midió algo que lo dejó pálido. La temperatura del fragmento manchado, en su laboratorio climatizado a 20 grados exactos, era de 37 grados centígrados. La temperatura de un cuerpo humano vivo, 37 grados clavados. Un trozo de tela inerte mantenía, durante horas, la temperatura exacta de la sangre de una persona viva. El doctor Ferrari, que llevaba 30 años analizando materiales
y jamás había creído en nada que no pudiera medir. Me preguntó de dónde había sacado aquella pieza. Le mentí. Le dije que la había comprado a un anticuario en Roma. Me miró por encima de sus gafas y me dijo una frase que no he olvidado. Señor Renner, en 30 años he desenmascarado más de 800 falsificaciones. Sé reconocer un fraude. Esto no es un fraude. Esto no debería existir. 3 días después, llegó el resultado de Florencia. La muestra de sangre tenía un perfil genético masculino, joven. El laboratorio no podía datar la sangre con precisión, pero estimaba, por el grado de degradación, que tenía entre 10 y 20 años de antigüedad. Carlo Acutis había muerto en el año 2006. Habían pasado exactamente 10 años, y su grupo sanguíneo, según pude verificar más tarde a través de los registros de su proceso de beatificación, era compatible con el que apareció en mi falsificación. Yo no había puesto sangre en esa tela. Yo la había cortado de una camiseta de 2 euros 3 semanas antes. La había envejecido con luz ultravioleta en mi taller de Nuremberg. No había sangre, no había hemoglobina, no había nada humano en ella. Y sin embargo, ahí estaba. Sangre de un grupo compatible con un joven muerto 10 años atrás, manteniendo 37 grados de temperatura corporal, en una pieza que yo había fabricado para estafar a creyentes. El doctor Ferrari se negó a devolverme la pieza al principio. Quería estudiarla. Tuve que insistir, casi suplicar. Cuando finalmente me la entregó, lo hizo con una advertencia. Me dijo que él era un hombre de ciencia, que no creía en milagros, pero que en 40 años de vida nunca había tenido tanto miedo de un objeto. Me pidió que no volviera a contactarlo. Salí de Perugia esa noche con un relicario falso que sangraba sangre real, ardía a temperatura corporal, olía a rosas y me había quemado físicamente el dedo, y en mi maletín, todavía sellado, el sobre que el anciano me había entregado en Asís, el sobre que no me atrevía a abrir. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Hasta ese momento, Carlo Acutis no había sido para mí más que un producto, un nombre que generaba pedidos. No sabía nada de él, ni me importaba. Pero después de lo que vi en Perugia, necesitaba entender. Necesitaba saber a quién pertenecía esa sangre imposible. Pasé semanas investigando. Descubrí que Carlo Acutis había sido un adolescente normal, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, que vivió en Milán, que le gustaban los videojuegos, la informática, el fútbol, pero que desde muy niño tenía una devoción intensa por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo. Encontré que había hecho algo extraordinario para un chico de su edad. Con sus propios conocimientos de informática, había creado una página web donde catalogó más de 160 milagros eucarísticos, documentados a lo largo de la historia, de distintos países y siglos. Una exposición itinerante que recorrió el mundo entero. Un chico de 14 años documentando lo inexplicable con rigor casi científico. Y entonces leí una frase suya que me golpeó como un puñetazo. Carlo Acutis había dicho: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo me dedicaba a fabricar fotocopias, copias falsas que vendía como originales. Mi vida entera era una falsificación, una imitación de algo verdadero que yo despreciaba sin conocerlo. Aquella frase, dicha por un chico muerto a los 15 años, describía exactamente lo que yo era. Descubrí que había muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante, una de las formas más agresivas. En 3 días pasó de estar sano a estar muerto, 15 años. Ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Y antes de morir, dijo que moría feliz, porque había vivido sin malgastar ni un minuto en cosas que no agradaran a Dios. Yo había malgastado 22 años. Necesitaba hablar con alguien que lo hubiera conocido. A través de contactos en el mundo del arte sacro, conseguí, después de mucho insistir, una breve conversación telefónica con una persona cercana al entorno de la familia Acutis. No diré su nombre completo para protegerla. Le conté una versión parcial de mi historia. Le hablé de la tela, de la sangre, del calor. Esperaba que me llamara loco.
En cambio, esa persona se quedó en silencio largo rato y luego me dijo algo que me dejó sin respiración. Me dijo que Antonia Salzano, la madre de Carlo, había contado más de una vez que su hijo, antes de morir, había dicho cosas extrañas, que Carlo habló de personas que vendrían años después, personas que no creían, que Carlo dijo que la Eucaristía y las cosas santas se defenderían solas, que no necesitaban que nadie las protegiera, porque arderían en las manos de quien las tratara como mercancía, arderían en las manos. Esas fueron las palabras, las mismas que el anciano del abrigo gris me había dicho en Asís. Cuando arda lo que es falso, recordará que esto es verdadero. Le pregunté a aquella persona si conocía a un anciano de abrigo gris que repartía sobres en el santuario. Me dijo que no, que nadie hacía eso. Y luego añadió que en el entorno de Carlo se contaba que él, antes de morir, había escrito varias notas y cartas, algunas de las cuales nunca se encontraron, como si las hubiera entregado a alguien para que las repartiera en el momento justo. Aquella noche miré el sobre sellado con cera roja. Lo tuve en mis manos durante horas. La tentación de abrirlo era enorme, pero recordé la voz del anciano. No lo abra ahora, sabrá cuándo. Y algo en mí, por primera vez en mi vida, decidió obedecer. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio, en Nuremberg, junto al relicario que ya no me atrevía a vender. Durante los siguientes meses hice algo que arruinó mi negocio. Empecé a contactar, uno por uno, a los compradores de mis 142 relicarios falsos de Carlo Acutis. Les dije la verdad, les devolví el dinero. Algunos me insultaron, otros lloraron. Una monja de Polonia me dijo que rezaría por mi alma. Perdí más de 120.000 euros y la reputación que había construido durante 2 décadas. Cerré el taller, vendí las herramientas de mi padre y empecé a buscar trabajo honesto por primera vez en mi vida, a los 41 años, sin saber hacer nada que no fuera mentir con las manos. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Lo que ocurrió 5 años más tarde no fue una conversación, fue algo que casi me cuesta la vida, y que sucedió exactamente donde un papel doblado me había dicho que sucedería. En febrero del año 2021, yo trabajaba como restaurador honesto de muebles antiguos, ganando una 10ª parte de lo que ganaba antes, pero durmiendo en paz por primera vez en años. El sobre seguía sellado en mi cajón, el relicario, guardado. No los había tocado en 5 años. Aquel invierno enfermé. Lo que empezó como una gripe se convirtió en algo grave. Fiebre alta que no bajaba, debilidad extrema, manchas en la piel. Mi médico de Nuremberg ordenó análisis urgentes. Los resultados fueron devastadores. Tenía un recuento de glóbulos blancos completamente alterado. Me derivaron de urgencia a un hematólogo. El diagnóstico llegó el 15 de febrero. Leucemia. La misma enfermedad que mató a Carlo Acutis, una forma agresiva que requería tratamiento inmediato. Pero aquí está lo que no tiene explicación. El mejor especialista para mi tipo concreto de leucemia, según mi hematólogo alemán, trabajaba en Italia, en un hospital del norte, en el Hospital San Gerardo de Monza, el mismo hospital donde Carlo Acutis había muerto 15 años antes. Cuando el médico pronunció el nombre del hospital, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Le pedí que repitiera. San Gerardo, en Monza, dijo. La unidad de hematología tenía un protocolo experimental con buenos resultados para mi caso. Me recomendaba viajar. La noche antes de partir hacia Italia, abrí por fin el cajón. Saqué el sobre sellado con cera roja que había guardado durante 5 años. Las manos me temblaban igual que aquella mañana en el hotel de Asís. Comprendí que aquel era el momento. El anciano había dicho que lo sabría. Y lo sabía. Rompí el sello de cera. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. Estaba escrita a mano, con letra de adolescente, en italiano. La caligrafía coincidía con muestras de la escritura de Carlo Acutis, que yo había visto durante mi investigación. El papel decía así: para el que vende lo que es santo, no tengas miedo cuando arda lo falso en tus manos, porque será la señal. Volverás a Monza, al San Gerardo, donde yo terminé mi camino. Llegarás enfermo de lo mismo que me llevó a mí. En la planta de hematología, busca la habitación donde una imagen mía cuelga de la pared. Allí comprenderás que nada es casualidad. El 20 de febrero estarás donde yo estuve.
No vas a morir allí, vas a nacer. Me quedé mirando el papel sin poder respirar. Una nota escrita por un chico muerto en 2006. Una nota que un anciano imposible me había entregado en 2016. Una nota que predecía una enfermedad que yo contraería en 2021, que nombraba el hospital exacto, que daba una fecha, el 20 de febrero. Miré el calendario. Mi vuelo a Italia salía el 19 de febrero. Llegaría al San Gerardo de Monza el 20 de febrero, el día exacto. Viajé temblando, no de fiebre, sino de algo que no tenía nombre. Llegué al Hospital San Gerardo el 20 de febrero del año 2021, tal como el papel decía. Me ingresaron en la unidad de hematología, y cuando la enfermera me llevó a mi habitación y abrió la puerta, mis rodillas cedieron. En la pared de aquella habitación, colgada sobre la cama, había una imagen de Carlo Acutis. La diócesis había colocado imágenes del beato, fallecido en ese mismo hospital, en algunas habitaciones de la planta. Y a mí, entre todas las habitaciones posibles, me habían asignado precisamente esa. Caí de rodillas frente a aquella cama, frente a aquella imagen, con el papel doblado apretado en mi mano vendada, en la misma mano donde 9 años antes una falsificación mía me había quemado el dedo. Y lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida adulta. Lloré por los 22 años de fraude, por las 3000 mentiras que vendí, por la sangre real que apareció en mi tela falsa para decirme que lo verdadero existe y no necesita mi permiso para arder. Una enfermera entró alarmada al oírme. Pensó que me sentía mal. Le mostré el papel, le señalé la imagen de la pared. Intenté explicarle en mi italiano roto que aquel chico de la fotografía había escrito sobre este momento exacto 15 años antes de que ocurriera. La mujer no entendía, pero sí entendió una cosa, y me la dijo en voz baja, persignándose, que muchos pacientes de aquella planta sentían algo especial en esa habitación, que la llamaban, entre el personal, la habitación de Carlo. El tratamiento experimental funcionó más allá de toda expectativa médica. Mi respuesta fue tan rápida que los médicos la calificaron de excepcional en mi historclínica. En 11 semanas entré en remisión completa. El hematólogo que me trató, un hombre nada dado a la emoción, me dijo que en sus 25 años de carrera pocas veces había visto una recuperación tan rápida en un caso tan avanzado. No vas a morir allí, vas a nacer, eso decía el papel, y así fue. Hoy, 4 años después de aquel 20 de febrero, sigo en remisión, y mi vida es irreconocible. Vendí mi apartamento de Nuremberg y todo lo que tenía valor. Con ese dinero, y con lo que pude reunir después, financié algo que ahora es el centro de mi existencia. Recorro parroquias de Alemania, Austria y el norte de Italia, dando charlas gratuitas para advertir a los fieles sobre el comercio de reliquias falsas. Les enseño a reconocer fraudes. Les explico, con la autoridad de quien fue el mejor falsificador del mercado, cómo no ser engañados. Uso mi habilidad de toda la vida, pero al revés, para proteger en lugar de estafar. Llevo siempre conmigo 2 cosas: el relicario que sangró, que entregué a la diócesis para su estudio, y que ellos a su vez me permitieron conservar bajo custodia mientras lo investigan, y el papel de Carlo Acutis, doblado en 4, que guardo en una funda transparente sobre mi corazón. El 7 de septiembre del año 2025, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis y lo declaró santo de la Iglesia Universal, yo estaba en Roma, entre la multitud de la plaza. Yo, Tobias Renner, el falsificador, el estafador, el hombre que vendió 142 mentiras sobre ese chico. Estaba allí, de rodillas otra vez, llorando otra vez, con el dedo donde todavía tengo la cicatriz de aquella quemadura apretado contra los labios. Hace un mes, una mujer se acercó a mí después de una de mis charlas en Milán. Me dijo que ella era una de las personas a las que yo había devuelto el dinero en 2016, una de mis víctimas. Me dijo que durante años me odió, pero que esa devolución, esa carta de verdad que le envié, fue lo que la hizo investigar quién era de verdad Carlo Acutis, y que gracias a eso, su fe había cambiado por completo. Me abrazó, me dio las gracias por haberle estafado, porque sin aquel fraude jamás habría buscado la verdad. Y entonces comprendí del todo lo que Carlo había hecho conmigo. Déjame decirte algo antes de terminar.
Durante 22 años yo creí que la fe era una debilidad que se podía explotar, un producto que se podía falsificar, una mercancía sin alma. Estaba equivocado en todo. Lo verdadero no necesita que lo defendamos. Se defiende solo. Arde en las manos de quien lo desprecia y abraza al que se rinde. Yo toqué una mentira fabricada por mis propias manos, y lo verdadero ardió a través de ella para alcanzarme. Carlo Acutis me persiguió durante 15 años desde el otro lado de la muerte, no para castigarme, sino para salvarme. Y el día que comprendí eso, el falsificador murió, y nació un hombre nuevo en la misma planta donde un santo de 15 años terminó su camino. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.